La Cancillería de Irán ha condenado de manera enérgica la agresión estadounidense contra el petrolero iraní y la torre de telecomunicaciones allí en la isla de Gesh. Revisemos. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, al condenar el uso por parte de Estados Unidos del territorio y de las instalaciones de países de la región con fines considerados colonialistas para llevar a cabo planes agresivos contra Irán, subraya también la responsabilidad directa y explícita de los gobiernos de Kuwait y Bahrein respecto a las acciones ofensivas ocurridas anoche. El ministerio enfatiza que permitir que fuerzas agresoras utilicen el territorio terrestre, marítimo o aéreo, así como instalaciones o bases situadas en dichos territorios, para ejecutar o apoyar ataques militares contra Irán, constituye una violación manifiesta de las normas fundamentales del derecho internacional. Bien, vamos a tomar contacto de inmediato con Nasrat Victoria Guerra, periodista y analista desde Chile. Nos contactamos con ella para profundizar sobre estos hechos. Nasrat, quiero preguntarte lo siguiente para entrar en esta materia. ¿En qué situación literalmente queda Estados Unidos frente a sus acciones? Sobre todo lo ocurrido recientemente allí en Geshem con los ataques. Teherán ha advertido de que habrá no habrá un acto sin reacción por cada una de las agresiones que se lleven a cabo contra el territorio iraní. ¿Qué representan a estas alturas el intercambio de fuego en medio de esta tregua? Bueno, es lógico que Irán condene el ataque de Estados Unidos y a su vez advierte también consecuencias firmes. A estas alturas, el intercambio de fuego representa la extrema fragilidad y la ineficacia práctica del alto al fuego, decretando entre ambas naciones en lugar de un cese real de las hostilidades. La tregua funciona meramente como una pausa táctica administrada, mientras que se busca reforzar al oponente a ceder en la mesa de negociaciones. Hay puntos importantes, como por ejemplo hay un desgaste marítimo desde Estados Unidos. Estados Unidos mantiene una presión en base a ataques y por ende Irán responde de manera legítima y se mantiene una incertidumbre global desde el punto de vista también económico. Al atacar el petrolero iraní y la torre de telecomunicaciones en Kesh, Estados Unidos rompe de forma directa el espíritu del acuerdo al realizar una acción militar ofensiva dentro de un periodo de cese de hostilidades. Para entender por qué ocurre esto, la geopolítica analiza la situación desde dos ángulos principales. La perspectiva del incumplimiento de Estados Unidos, que eso es tremendamente notable. Uso de la fuerza como veto. Washington suele interpretar los altos del fuego no como una parálisis total, sino como una herramienta condicionada a que la otra parte cumpla exigencias previas. También hay una estrategia, se puede decir quizás, de asfixia económica. Para Estados Unidos, los petroleros iraníes representan el financiamiento de las fuerzas de Teherán. Al atacarlos, prioriza el bloqueo económico por encima del respeto estricto de la tregua. También hay una pérdida de credibilidad. Este tipo de acciones debilita la confianza en la diplomacia estadounidense, ya que demuestra que los pactos firmados pueden ser vulnerados si interfieren con sus objetivos estratégicos inmediatos. Hay que también ver un poco, aquí me tomo esta libertad de ver un poco la respuesta y la justificación del propio Irán. Hay una legítima defensa y eso es indiscutible. Para Irán, el ataque con misiles a la quinta flota en Bahrein no es una violación del alto al fuego, sino una respuesta proporcional y punitiva ante la agresión previa a su barco. También hay una disuasión militar. Irán, al parecer, está buscando demostrar que cualquier ruptura del pacto por parte de Estados Unidos tendrá un costo directo y severo en sus bases y también en toda la infraestructura en el Golfo Pérsico. Hay otro punto también, que no menor quizás, es la reacción de Bahrein ante los ataques de la Guardia Revolucionaria de Irán y se caracteriza principalmente por el hermetismo diplomático y la activación inmediata de sus sistemas de defensa aérea. Al albergar en su territorio el cuartel general de la Quinta Flota de la Armada de los Estados Unidos,
En Manama, el reino insular se encuentra en una posición sumamente vulnerable. Te quiero preguntar lo siguiente. Escuchábamos ahí varias reacciones, pero en este caso, ¿qué ha representado esta guerra literal de desgaste, tanto para Estados Unidos como para Israel? Para Estados Unidos e Israel, esta guerra de desgaste ha representado un quiebre en su doctrina de superioridad aérea y un colapso financiero y operativo. En sus flotas no tripuladas, las que conocemos como dron, la neutralización masiva de su tecnología avanzada por parte de Teherán transformó las reglas de participación en Oriente Medio que estábamos históricamente acostumbrados. La campaña bélica representa pérdidas obviamente significativas y podríamos decir en 3 puntos principales. Por ejemplo, hay un colapso financiero y asimetría económica, pérdida de miles de millones. Informes militares apuntan que la red inteligente de Irán ha derribado más de 170 aeronaves no tripuladas avanzadas. Esto incluye modelos de alta gama como los MQM Reaper estadounidense, que están valorados en unos 30 millones de dólares cada uno, y los sistemas israelíes Hermes 900 y 450. También hay un gasto insostenible. El Pentágono estimó que tan solo los 2 primeros meses de hostilidades contra Irán le han costado a Washington alrededor de 25.000 millones de dólares, impulsado por la necesidad de disparar misiles interceptores de millones de dólares para contrarrestar tácticas asimétricas de bajo costo. También importante, yo creo que hay que destacar que hay un quiebre en la doctrina militar. Es como un fin del dominio aéreo. Hay una interrupción de la cadena de vigilancia. Los drones diseñados para el reconocimiento estratégico y ataques profundos en territorio iraní vieron sus misiones neutralizadas de manera unilateral. Y eso es no menor en lo que estamos siendo testigos de este conflicto, podríamos decir también impuesto. Hay una eficacia anti-inteligencia. La red unificada de Irán logró contrarrestar el volumen de fuego y guerra electrónica mediante innovaciones de dispersión, procesamiento rápido de radares y engaño electrónico, anulando los sensores ópticos de las naves invasoras. También creo que es válido también indicar que hay una especie de redefinición de la disuasión geopolítica. Esto quiere decir que hay una erosión de la hegemonía. El conflicto ha demostrado que el despliegue tecnológico de Occidente y de Israel ya no garantiza la impunidad operativa. Al obligar a ambas potencias a aceptar un alto al fuego condicionado, Irán ha probado que sus capacidades defensivas son capaces de infligir un daño material históricamente inaceptable para sus adversarios. Bien, y antes de continuar, Nasrat, quiero llevarte a revisar también algunas de las reacciones tal vez más destacadas en las últimas horas sobre lo que ha ocurrido en redes sociales. Acompáñanos a revisar lo más reciente en X y volvemos. Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, su portavoz Esmail Bakai declaró que cada acusación es una confesión, y que hacerse la víctima no puede blanquear los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos contra la nación de Irán. En contraste, el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, calificó la escalada en el sur del Líbano como injustificable, señalando que viola la soberanía del país, agrava la crisis humanitaria y dificulta las conversaciones en curso. Y desde Washington, el reportero de Fox News, Max Gordon, informó que medios estatales iraníes aseguran que los negociadores de paz de Teherán no han tenido contacto con sus homólogos estadounidenses en los últimos días, contradiciendo las declaraciones del presidente Trump, quien sostiene que las conversaciones continúan, de manera continua. Bien, ahí revisábamos parte de las reacciones en X que sin duda llaman poderosamente la atención. Todos los días estamos tratando de llevar aparte reacciones que van sumando también al análisis. De hecho,
Nasrat, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, hablo de Ismail Baqai, respondió al secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, quien durante su comparecencia ante el Congreso afirmó que Irán estaría implicado en planes para atentar contra funcionarios estadounidenses, señalando que el incrédulo cree que todos son de su misma condición. Así le responde Baqai a Marco Rubio, que ha demostrado sin duda la diplomacia iraní en medio de los ataques y amenazas en estos 96 días desde que comenzó la guerra, Nasrat. Ya van 96 días transcurridos desde el inicio de la guerra el 28 de febrero pasado. La diplomacia iraní ha demostrado una estrategia basada en la firmeza defensiva, la denuncia de la falta de palabra de Occidente y el rechazo a negociar bajo condiciones de asfixia militar. Irán ha utilizado sus canales diplomáticos para contrarrestar la narrativa de Washington e imponer sus propias condiciones en el tablero regional. La postura y los principios demostrados por la Cancillería iraní se estructuran, podemos decir, en los siguientes puntos claves, que es más o menos lo que he podido identificar. Primero, hay una contraofensiva retórica ante los señalamientos del secretario de Estado Marco Rubio sobre supuestos complot para asesinar a funcionarios estadounidenses. La diplomacia de Irán aplicó el principio de que cada acusación es una confesión. Se ha sostenido desde el gobierno iraní que estas afirmaciones pretenden encubrir y desviar la atención de los propios crímenes y ataques cometidos por Washington en la región. También se identifica algo muy importante, que es el rechazo a la capitulación bajo presión. Es decir, hay una resistencia a las prisas de Washington. A pesar de que la administración estadounidense intentó forzar la firma inmediata de un acuerdo de paz, sugiriendo fechas límite, Irán ha dejado claro que un acuerdo no es inminente mientras persistan los cambios de postura y las agresiones de Estados Unidos. Por lo tanto, su diplomacia ha demostrado que no cederá a la urgencia electoral o estratégica del Pentágono. Y también un punto importante tiene que ver con la tecnología y la soberanía propia. De hecho, el propio ministro de Asuntos Exteriores de Irán ha capitalizado el fracaso de la operación militar Furia Épica lanzada por Estados Unidos e Israel, demostrando que las sanciones y bombardeos extranjeros no lograron desarticular sus capacidades misilísticas ni su programa nuclear, las cuales dependen obviamente del desarrollo nacional. Y también un punto importante es la denuncia de violaciones a la tregua. Frente a los constantes ataques estadounidenses a embarcaciones comerciales en el Golfo Pérsico y estructuras en suelo iraní, la diplomacia persa ha acudido al Consejo de Seguridad de la ONU. Teherán cataloga las acciones de Estados Unidos como una violación flagrante del derecho internacional y exige responsabilidades legales inmediatas para los agresores. También es importante que el cuerpo diplomático iraní resalta activamente que ha sido Estados Unidos quien históricamente ha escapado de la diplomacia y optado por la guerra. Con esto se busca entonces posicionar a Washington como un actor impredecible, que no respeta los pactos firmados. Bien, Nasrat Victoria Guerra, periodista y analista internacional desde Chile, nos acompañaba, así que muchísimas gracias en nombre de todo el equipo. Nos estamos viendo en los próximos análisis, Nasrat. Nosotros pasamos a lo siguiente. A ver, le cuento, los bombardeos de Israel en el Líbano están destruyendo hospitales y matando personal sanitario. Así de simple. La Organización Mundial de la Salud en el Líbano está verificando las informaciones sobre los ataques perpetrados el lunes contra el hospital, por ejemplo, en la ciudad meridional de Tiro. Esto en medio de un preocupante bombardeo de Israel en solo 3 meses. La OMS, por ejemplo, ha verificado que casi 190 ataques contra el sector sanitario se han realizado y han causado la muerte de 128 trabajadores sanitarios y han herido a otros 332. Solo en la última semana se han producido 11 ataques
estos ataques matan y mutilan y además privan a la población de los servicios sanitarios que necesita, lo afirmó el representante de la Organización Mundial de la Salud. En este mismo sentido, y frente a todo esto, Irán exige que terminen los ataques para dar pie, dice, a las conversaciones con Estados Unidos. Desde ahora, con Karen Marón, que está aquí en el estudio, compañera de la casa, analista internacional, corresponsal de guerra. ¿Cómo estás? Muy bien, Osvaldo. A ver, Gracias. antes de pasar al Líbano, es importante ver qué es lo que pasó con este fuego cruzado entre Estados Unidos e Israel. Yo veía hoy día algunos noticieros de Occidente que estaban hablando y decían Irán ataca las bases militares de Estados Unidos en la región. Y es como, claro, ahí uno entiende cómo va el relato, la narrativa informativa, porque no es un ataque, es una respuesta a un ataque, que es lo que ha dicho reiteradamente Irán que va a hacer en caso de agresiones, ¿no? Claro, eso es parte de la propaganda, de las operaciones informativas, de la guerra informativa, de la guerra cognitiva. Lo que está sucediendo es, hay un estancamiento en las negociaciones, sí, siguen, pero en función de un multidominio, o sea, hay muchos factores. Hay un pulso bélico controlado. ¿Qué significa que hay un pulso bélico controlado? Que tanto Washington como Teherán tienen la disponibilidad para, bueno, Washington ataca, Teherán responde. Pero lo que hay que dejar en claro, y justamente como estaba hablando Osvaldo, es de la narrativa. Irán no está atacando, está contraatacando y no está atacando a los países árabes del Golfo, sino a Estados Unidos, porque ataca a las bases militares estadounidenses. Entonces, en este pulso bélico controlado, los países están midiendo qué es lo que va a suceder a partir de esta situación tan tensa, porque en realidad es un frágil cese al fuego con este tipo de ataques y contraataques. Pero aquí lo fundamental es que el que está más apurado para que se produzca el memorándum de entendimiento, aquí han cambiado los tiempos. El que está apurado es Donald Trump, porque se vienen las elecciones de medio término en noviembre y las encuestas indican que no solamente específicamente los electores de Trump, sino los republicanos cada día que pasan van descendiendo en la intención de votos de los ciudadanos estadounidenses. Él quiere salir de esta trampa en la que se ha metido, que en realidad es un ataque ilegal totalmente contrario al derecho internacional y al derecho internacional humanitario contra Irán. Lo que no quiere, más allá del apuro que es absolutamente significativo para Trump, es que se haga una analogía con el acuerdo que realizó Barack Obama en el 2015, que tenía que ver con el acuerdo nuclear. No quiere que se realice esa analogía, y aún más cuando en su primer mandato Donald Trump lo que hizo fue no solamente desacreditar e invalidar ese pacto nuclear de 2015, sino realizar lo que se llama vandalismo diplomático. Hizo esta acción no por el interés o por perjudicar a alguien, a Irán en específico, sino justamente para perjudicar a Barack Obama. Vandalismo diplomático es un término que utilizó un embajador británico, y a través de filtraciones de cables diplomáticos desde Estados Unidos al Reino Unido, allí él cuenta que era lo que estaba haciendo Donald Trump en ese momento. Entonces, aquí los tiempos son totalmente diferentes. Irán tiene mucho tiempo. Recordá eso de hasta que el barril de petróleo pueda subir a $200. ¿Por qué? Porque el vencedor, como en este caso, es el que maneja los tiempos y el que maneja las condiciones. Washington quiere presionar militarmente, como ha sucedido en las últimas horas, para que Teherán realice concesiones. Y lo que hace Teherán es mantenerse en su postura de resistencia, pero no solamente eso, en su postura de victoria y de vencedor.
porque el ganador es el que marca las reglas en un conflicto, Osvaldo. Ahora, y antes de avanzar, la comparación efectivamente con el acuerdo nuclear que alcanza Barack Obama en 2015 es un acuerdo que fue aplaudido a nivel internacional por el carácter de el avance diplomático que se llegó a alcanzar después de 10 años de negociaciones. No hubo apuro allí tampoco. Y entonces hoy día, después de lo que tú señalabas, que el presidente Donald Trump dice que fue un muy mal acuerdo por parte de Obama, él quiere mejorar este acuerdo, por supuesto, y hay varios puntos que uno dice, a ver, pero ¿en qué estamos? Barack Obama no tuvo ningún problema con el estrecho de Hormuz. No. Estaba abierto, sin ningún tipo de tasas, solamente, obviamente, vigilado por Irán porque era parte de su territorio marítimo. Donald Trump dice hoy día, aseguro que Irán no va a obtener un arma nuclear. Y es Irán quien ha dicho 1 y 2 y 3 y hasta el cansancio de que su objetivo no es alcanzar el armamento nuclear. Además hay una fatua de por medio. Entonces, hay argumentos que se caen, pero bastante fuertes, y uno entiende que es la retórica para tratar de salir de este problema y de la dificultad en que la que finalmente metió a Estados Unidos y a sus socios en general. Quiero que escuchemos las palabras del secretario de Estado estadounidense, de Marco Rubio, que se refirió puntualmente a las conversaciones. Escuchemos y continuamos revisando esto. Deben aceptar entrar en negociaciones que aborden temas muy específicos, algo que no han estado dispuestos a hacer en el pasado. En primer lugar, tienen que aceptar negociar sobre el tema de la no proliferación del enriquecimiento. En segundo lugar, deben estar dispuestos a aceptar deshacerse de ello. Pero voy a llegar a su punto, se lo prometo. La segunda cosa es que tienen que aceptar el tema del uranio altamente enriquecido. Ahí teníamos a Marco Rubio que sin duda yo te decía, Karen, hay palabras y cosas que se van cayendo con el tiempo, y Marco Rubio es finalmente quien sigue sosteniendo esta voz de Donald Trump, pero una voz que finalmente cada vez pierde más de soporte legal al mismo tiempo. Claro, porque antes era la diplomacia coercitiva, Irán con su diplomacia convencional, y ahora hay una diplomacia ambivalente, que es un juego de guerra, donde se realizan dos acciones, una el diálogo y la otra la coerción, y eso es lo que estamos viendo en este momento. Pero China también, Osvaldo, se ha manifestado respecto a las preocupaciones que generan estos ataques y contraataques, o puede ser una escalada de conflicto que evite que se acelere el memorándum de entendimiento para luego llegar a un acuerdo que puede pasar muchísimos años. Por eso tenemos la voz de precisamente la portavoz de la Cancillería de China, Mao Ning, que dice lo siguiente. China está profundamente preocupada por la situación actual. La reanudación de las hostilidades no está en el interés de ninguna de las partes. Esperamos que todas las partes pertinentes valoren la oportunidad de paz, cumplan sus compromisos con el alto el fuego, mantengan el impulso de las negociaciones y persistan en resolver las disputas por medios políticos y diplomáticos, a fin de lograr un alto el fuego integral y duradero lo antes posible y crear las condiciones necesarias para restaurar la paz y la estabilidad en la región del Golfo en Asia Occidental. Bien, ahí tenemos a la portavoz de la Cancillería china que lo hemos analizado. China mantiene este rol mediador, conciliador, pero al mismo tiempo bastante claro de a quién le entrega las cartas en esta disputa, y ha reforzado ya en más de una oportunidad su postura hacia Irán. Socio estratégico, uno de los socios estratégicos principales en todos los niveles, también en multidominio de Irán. Acuerdo por 25 años, firmado en el 2020, más de 400.000 millones de dólares en inversiones, y el recibimiento de Xi Jinping a Donald Trump quedó muy claro, y el recibimiento a otro socio estratégico de Irán, como ha sido el presidente Vladimir Putin, también ha sido muy claro. Pero tenemos información desde Estados Unidos, de una audiencia precisamente. Bueno, de hecho, el senador demócrata, estoy hablando de el senador Chris Murphy, ha insistido en que aquí hay una responsabilidad
clara y concisa sobre lo que está ocurriendo ahí en el estrecho de Hormuz, que es lo que busca en el fondo Estados Unidos, que vuelva a estar en las condiciones en las que estaba antes de la guerra. Ya ahí hemos profundizado suficiente. ¿Qué es lo que dijo este senador demócrata? Escuchemos. Esta guerra y la decisión del gobierno de imponer un bloqueo han puesto ahora a toda la economía mundial y a la economía estadounidense como rehenes de la capacidad de negociar un acuerdo con Irán. El estrecho está cerrado debido a nuestra decisión de invadir Irán. Esta es una consecuencia de nuestra acción militar. Así que, supongo que no estoy interesado en debatir esa cuestión. Todos sabemos por qué el estrecho está cerrado. Porque ustedes emprendieron una acción militar contra Irán y sabíamos de antemano que esa sería probablemente su respuesta. Bien, lo sabíamos de antemano, dice Chris Murphy. Claramente es una situación que mantiene a Estados Unidos bastante complejo y es como lo que decíamos al principio con Karen, o sea, alcanzar finalmente un mejor acuerdo con Obama cuando Obama nunca tuvo el problema siquiera cerca de lo que está pasando hoy día con el estrecho de Hormuz. Vamos a invitar a esta conversación a Axiera Moizarra, periodista desde Madrid, España, que nos acompaña también a estas horas en Detrás de la Razón. Axiera, muchísimas gracias por responder nuestra llamada y te llevo de inmediato a la pregunta para aprovechar el tiempo. Desde tu punto de vista, ¿cuál es el estado actual de las conversaciones entre Teherán y Washington para llegar a un memorándum de entendimiento en el marco de estos ataques y también de estos contraataques o represalias por parte de Irán? Lo más importante en estos momentos son las negociaciones de paz que se están llevando a cabo en las últimas semanas y que debido a ese alto el fuego de las últimas horas, pues entonces está cogiendo más preponderancia. Recordemos ese acuerdo, ¿no?, de alto el fuego que tienen entre Estados Unidos e Irán y que se está intentando cumplir en la máxima medida posible. Sí que es verdad que ese intercambio de ataques, ese intercambio, digamos, de escaramuzas que están teniendo lugar en algunos puntos muy concretos del estrecho de Hormuz, pues responde quizás básicamente a dos objetivos muy claros. Por un lado, tanto Estados Unidos como Irán están demostrando sus fuerzas, sus capacidades bélicas y su músculo, en este caso militar. Y también es una forma de medir un poco la capacidad de reacción entre ambos ejércitos y ambos países, ¿no? Esto es lo más importante. De cara, por ejemplo, también a la galería, ¿no?, de cara un poco al mundo exterior y al mundo interior, pues es una forma también de ejercer presión a la hora de sentarse a negociar en esa mesa de negociaciones del acuerdo de paz, porque la preponderancia que mantenga tanto Estados Unidos o Irán frente al comité de negociador en ese acuerdo, ese preacuerdo que haya de paz, pues también va a ganar un poco lo que es un peso en el documento, concesiones o cesiones en este caso, y también básicamente lo que es la fuerza del relato, que es muy importante tanto para Estados Unidos y por supuesto para Irán, para ejercer su soberanía en los principios más importantes de ese acuerdo previo o borrador de paz que se está negociando en estos momentos. Es importante en este sentido, tanto por ejemplo en una imagen hacia el exterior, hacia los países, o incluso propio también para la propia nación, para Estados Unidos o para Irán. No pueden demostrar una falsa fuerza ni una falsa debilidad, porque esa debilidad o esa excesiva fuerza pues puede ser muy subjetiva a la hora de negociar, y en este momento pues ninguno de los dos países quiere una concesión que no tenga una garantía para ese acuerdo de paz, y sobre todo, lo que es más importante, de cara a la imagen que cada uno de los países, de los negociadores, pueda tener para ejercer esa presión y esa fuerza y ganar concesiones o terreno en los papeles para ese acuerdo de paz. Axiera Moizarra nos está acompañando desde Madrid, España, y nos vamos a cambiar radicalmente. Yo al principio, cuando presentaba esta parte, este sector, este bloque con Karen, hablaba del Líbano, y lo que está ocurriendo allí hoy día es fundamental. Yo hablaba de las denuncias que hacía la Organización Mundial de la Salud, las Naciones Unidas, respecto obviamente de lo que está ocurriendo con los ataques a los hospitales, a los sanitarios, y eso también repercute en la propia población, que ya está enfrentando un desplazamiento bastante masivo. Un desplazamiento justamente la Organización Mundial de la Salud corrigió la cifra, es 1.300.000 desplazados, son las últimas cifras con más concretas, pero lo que vos estabas hablando precisamente, cuando se producen este tipo de ataques, se va contra las instalaciones sanitarias, los hospitales, porque debilita aún más a aquel que ha sido herido,
puede morir al no tener atención médica. Está hecho con mucha perversión dentro de las guerras, por lo menos de todas las que yo he cubierto, y son como estrategias de guerra absolutamente aberrantes. Tal como lo dijiste, se atacaron 190 instalaciones, esto dicho oficialmente por la Organización Mundial de la Salud. Y hay una cosa que vamos a desbaratar esta narrativa y esta conversación telefónica que se filtró con total intención entre Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Netanyahu, primer ministro israelí. Cuando le solicita, bajo un nivel de improperios muy fuertes, que ya lo dijimos en el día de ayer, que no atacara Beirut. Sin embargo, Netanyahu dijo: voy a tomarme el derecho de seguir atacando el sur del Líbano. Lo hizo de tal manera que se ha producido en las últimas 24 horas ataques absolutamente criminales, salvajes. Se atacó, por ejemplo, Tiro, la ciudad de Tiro, la última ciudad portuaria de Tiro al sur del Líbano, denominada en árabe Sur. Se atacó precisamente la calle principal, la que se denomina Cartago, porque de allí salió la princesa Elisa para fundar Cartago en lo que es el actual Túnez, o se la conoce también como Abu Dhabi. Se destruyó totalmente las casas, los comercios. Murieron 4 sirios y 2 palestinos. Murieron rescatistas. Se hicieron operaciones militares contra Timnin, contra el hospital de Timnin, Osvaldo, que es uno de los principales que se encuentran en el sur, contra Nabatille, contra Cana, la famosa Cana bíblica, y contra el sur, como les decía, y también contra Sidón o Saida, como se dice en árabe. Así que han sido unas 24 horas letales para el Líbano. Entonces, de esta manera, ¿qué fuerza tienen las palabras de Donald Trump en función de Netanyahu? Pero también tenemos una resistencia, la resistencia de Hezbollah. Y hay un informe muy interesante. Sí, de hecho, tú decías la resistencia de Hezbollah y es fundamental, pero creo que nos está esperando también Axera Moizarra. Sí. Preguntarle sobre esto para aprovechar también el tiempo y continuar contigo al mismo tiempo, que es súper importante esto. Si es posible, Axier, detener la limpieza étnica y la ocupación hoy día que está ocurriendo en el Líbano, ¿a qué situación, por ejemplo, se enfrentan y qué posibles soluciones existen sobre el terreno? Te escuchamos. Israel ha demostrado estar fuera del tablero desde el principio de la guerra. Digamos que es mucho más fácil ver llegar ese acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán que Benjamín Netanyahu suspenda su programa de genocidio o su práctica de tierra quemada, que es la que estamos demostrando, que la que está demostrando en estos momentos es la que estamos viviendo todo el resto del mundo, que es lo que está haciendo con el Estado del Líbano y sobre todo con la estructura de Hezbollah. Benjamín Netanyahu tiene claro que para él la paz no existe, no ha existido desde ningún momento y que no va a existir después de que se alcance esa negociación o que se llegue a un fin en esa negociación y se logre ese acuerdo de paz. Ya hemos visto incluso las propias declaraciones de los últimos días de Donald Trump, donde acusa a Benjamín Netanyahu de genocida y critica duramente, con palabras muy duras, la actitud, ¿no?, de Benjamín Netanyahu de alejarse de todo momento de un acuerdo de paz, de una posible cercanía entre Estados Unidos y el resto del mundo y Benjamín Netanyahu, y estamos viendo que incluso llega a usar palabras muy duras a criticar y decir que si no fuera por Donald Trump, Benjamín Netanyahu estaría en la cárcel y que ahora, por ejemplo, la culpa de que el mundo, entre comillas, odia a Israel es por culpa del primer ministro. Estamos viendo además una política y un cambio en la perspectiva de Estados Unidos muy clara, una política más hacia el entendimiento, hacia allá la falta de recursos le está presionando para llegar a ese acuerdo y olvidarse en estos momentos del estrecho de Hormuz y toda preponderancia no geopolítica y estratégica, sino también territorial, ya por las ansias que mantenía Israel en los territorios tanto del Líbano como de la propia Irán. En este caso, y no hablar ya, por ejemplo, de lo que es la Franja de Gaza. Sabemos en este caso cuál es la posición de Estados Unidos, vemos a un Benjamín Netanyahu, totalmente ido en estas conversaciones y lo que es en la guerra, ni en las negociaciones con su propio socio estadounidense,
y lo que está demostrando además, y lo más importante, por ejemplo, es que ya no solo ha perdido un socio principal, sino también un amigo, sino que el mundo ya tiene otro cambio de rol, otro cambio de posición y de vista, digamos, sobre el objetivo de la figura de Benjamín Netanyahu, que creo que es lo más contundente. Bien, estamos con Axiera Moizarra, claramente el punto de vista respecto de esta situación que todavía no tiene un umbral de salida puntualmente, Karen. Sí, no tiene un umbral de salida y se atacaron más hospitales, el hospital Jabal Amiel, el hospital Hiram y el hospital ítalo-libanés, pero por supuesto hay una resistencia y esta resistencia está utilizando los drones de visión remota. Es el propio diario New York Times estadounidense el que habla respecto a este tema y cómo ha desequilibrado el poder militar en Israel. El New York Times publica un análisis que confirma lo que la resistencia en el Líbano, Hezbollah, ha venido señalando desde el inicio de esta confrontación. La estrategia militar de Israel enfrenta dificultades crecientes frente a un movimiento que ha logrado adaptarse, innovar y responder con eficacia. Según el periódico, uno de los factores clave es el uso cada vez más extendido de drones de primera persona, los FPV, que operan mediante fibra óptica y no por radio, lo que los hace prácticamente inmunes a las interferencias electrónicas israelíes. Estos drones han golpeado vehículos y posiciones militares, y la propia prensa israelí reconoce que el ejército no anticipó que se convertirían en un arma tan peligrosa. El informe recuerda que Israel había intentado crear una zona de seguridad en el sur del Líbano, empujando a la resistencia fuera del alcance de los misiles antitanque. Pero la realidad, según el New York Times, es que la resistencia ha logrado mantener la presión y transformar la campaña en un estancamiento prolongado, desafiando las expectativas iniciales de los líderes israelíes, que creían poder imponer una derrota rápida. Es que son drones literalmente de $500, Karen. Absolutamente, de $500. Por eso es esta guerra asimétrica, guerra de desgaste. Ya no se puede confiar en el poderío aéreo como pensaba Israel y Estados Unidos, que era lo que iba a hacer contra Irán, y lo que está sucediendo en el Líbano. Sí están arrasando con todo tipo de crímenes de guerra. Pero lo que hizo durante esta noche la resistencia de Hezbollah, que siempre aclara que responde en función de los ataques de Israel contra la población civil, atacó el equipo logístico Hemat, y también atacó algunos vehículos de combate y tanques Merkava. Ahora, está llamando también a evacuación en la zona norte de los territorios ocupados. Sí, esto sucede desde el día de ayer, así que en estas acciones militares se está contemplando ataques masivos en la zona norte de los territorios ocupados. O sea, eso es lo que está haciendo hoy día esta resistencia que se dijo en reiteradas veces que estaba bastante debilitada. Bueno, después del 2024 y del martirio del líder del secretario general de Hezbollah, Hassan Nasrallah, más todos los actos criminales de guerra, como fue la explosión de los walkie-talkie o de los pager, de pantallas solares, de motocicleta. Estuve ahí, así que sé el terror que generó en la población. Bueno, se habló de la debilidad del eje de la resistencia y precisamente después de los ataques a Irán, ese eje de la resistencia en todos los países, Yemen, Irak, Siria, Líbano, se ha fortalecido. Bien, y aprovecho tus palabras para ir con Axiera Moizarra. ¿Qué rol debe tener hoy día la resistencia libanesa tanto en el ámbito militar como en el político puntualmente? Te escuchamos. Está claro que Israel usa estos ataques a modo de goteo como si fuera una forma de guerra del desgaste, una guerra además también híbrida, porque también está haciendo no solo territorialmente y políticamente, sino además económicamente, ¿no? Está intentando asfixiar la economía libanesa y con ello, por ejemplo, también destruir también parte de toda la estructura de Hezbollah, mientras que estamos viendo que Hezbollah y otras organizaciones pues están haciendo de la resistencia pues la mejor arma posible en estos momentos, y ya no solo de cara al refortalecimiento, ¿no? Y la resiliencia de los propios integrantes de Hezbollah y de la propia nación libanesa
y también iraní y por supuesto de la Franja de Gaza, de los gazatíes, sino además que está haciendo ya una mella muy importante, digamos, en la estructura geopolítica y política de Israel. Estamos viendo cómo la figura de Benjamín Netanyahu se desmorona. El pueblo israelí pues ya tiene más que sus ciertas dudas ante la operación militar que está llevando las tropas hebreas y sobre todo, digamos, la práctica genocida de Benjamín Netanyahu y ese enquistamiento, ¿no?, de esta guerra y de estos ataques, y estamos viendo además que incluso ya ahora pues esto traspasa fronteras, porque el resto del mundo en muchos casos ya está levantando la voz, viene levantando la voz desde hace mucho tiempo, y en las últimas horas, en los últimos meses podemos decir incluso que ya la figura de Benjamín Netanyahu ya es considerada un criminal de guerra, y creo que además hemos visto que la falta de apoyo ya de estadounidenses pues está haciendo una mella muy importante, ya no solo en la figura sino en la carrera y sobre todo también en el legado político que va a dejar el primer ministro en el país hebreo. Bien, muchísimas gracias, Axiera Moizarra, por estar con nosotros el día de hoy. Claro, hemos tenido una jornada bastante noticiosa y golpes bastante duros que ha tratado de resistir el Líbano a como dé lugar, y donde la resistencia sin duda cumple un rol fundamental. Sí, la resistencia cumple un rol fundamental, y la población civil también, que es víctima de todas estas violaciones, estos crímenes de guerra. Hay algo que podemos desarrollar en otro momento, pero es la utilización del fósforo blanco. El fósforo blanco es un arma convencional no prohibido para ser utilizado por los militares para generar cortinas de humo. Israel, ya en otras oportunidades, en la guerra del 2006, tanto en el sur como en el valle, en Bekaa, lo utilizó y lo está utilizando actualmente. El fósforo blanco, Osvaldo, quema a los seres humanos. O sea, puede utilizarse como cortina de humo para una acción militar, claro, pero nunca para ser disparado contra los civiles. Quema hasta los huesos. Impresionante. Bueno, nos vamos a quedar con eso el día de hoy, con estas acciones, estas contraacciones que mantienen en vilo, por ejemplo, estas conversaciones entre Estados Unidos e Irán para ponerle fin a esta guerra en el día 96 que ya llevamos desde su inicio. Karen Marón, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Osvaldo, como siempre. A ustedes muchísimas gracias como siempre. Mañana nos vemos en Detrás de la Razón por Hispam TV. Hasta pronto.